¿Ok? Vamos a analizar este Tri-Atlas desde los primeros principios. Todo lo que nos dijeron al comienzo no era más que ruido, el modelo estándar. Un cometa interestelar pasará de largo. Todo bien. Eso funciona, hasta que los números no cuadran. Y aquí, no cuadran en absoluto. Apuntamos hacia él el Webb, el mejor instrumento que tenemos, y los datos que recibimos son pura locura. Primero, la velocidad. 87 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Eso es una energía cinética descomunal. Pero no se trata de la velocidad. Se trata del delta V. Este objeto está cambiando su velocidad. Acelera a medida que se acerca. Los cometas no hacen eso. La física no funciona así. Si eres solo un trozo de hielo, no puedes acelerar. Para eso hace falta un motor. Y lo vemos. Ese motor se inclina hacia adelante, mirando directamente a la cámara. Cada 17 minutos, expulsiones de CO2. No son géiseres aleatorios por deshielo. Son impulsos, exactos, calculados, como el funcionamiento de los propulsores RCS de un Dragon. Es un vector de empuje controlado. Están corrigiendo la trayectoria a propósito. ¿Y el objetivo? El objetivo es Marte. Marte es nuestro próximo paso, nuestro disco de respaldo para la humanidad. Y ahora imaginen que alguien, o algo, decidió que nuestro objetivo es su blanco. Un paso cercano a tan solo 1,9 millones de kilómetros ya era alarmante. Eso, en la escala del cosmos, no es nada. Pero con estos impulsos, hicimos los cálculos. Basta con un solo empuje extra de apenas 10 kilómetros por segundo, y sería un impacto directo. Y ya están demostrando capacidades mucho mayores. Esto no es un problema trivial. Luego llegaron los datos de los radares del Mars Reconnaissance Orbiter y de Goldstone. Esperábamos ver una señal típica de hielo y roca, suave, dispersa. En cambio, obtuvimos un eco metálico nítido, como si hubiéramos apuntado el radar a una nave espacial. Y Avi Loeb, por cierto, dice lo mismo. No está loco, simplemente observa los datos. Y esos rayos verdes que ven los astrónomos aficionados, 3 agujas apuntando hacia Marte. Eso no se parece a un cometa. Se parece mucho más a un sistema de guiado, o a algo que se prepara para desplegarse. Hablemos de las consecuencias. Si ese objeto impacta 10.000 millones de toneladas a una velocidad de 57 kilómetros por segundo. No es solo una gran explosión, es un evento a escala planetaria. Es la esterilización de la superficie. Todo lo que enviamos allí, Curiosity, Perseverance, todos nuestros orbitadores, décadas de trabajo, los primeros pasos de la humanidad en otro mundo. Todo eso sería borrado, convertido en plasma. Eso retrasaría nuestro sueño de volvernos una especie multiplanetaria no por años, sino por siglos, tal vez para siempre. Así que lo que tenemos es un objeto con una trayectoria artificial, con un motor en funcionamiento, con una firma metálica, y que vuela directamente hacia Marte con una precisión que excluye cualquier casualidad. Esto ya no es una cuestión de astronomía, es un asunto de defensa planetaria y, posiblemente, de un primer contacto. En cualquier caso, simplemente sentarse a observar no es una opción. Necesitamos una solución. Y la necesitamos rápido. Este es el examen más importante para la humanidad. Y no podemos suspenderlo. Durante años los científicos han supuesto que en Marte alguna vez existió vida, y que quizá todavía se esconde en lo profundo de su superficie oxidada. Lagos subterráneos, microbios dormidos, antiguos ecosistemas atrapados bajo el permafrost. Esa es una de las principales razones por las que hemos enviado tantos rovers, orbitadores y módulos de aterrizaje. Pero si Tri-Atlas golpea, todo eso se convertirá en una incógnita biológica. El calor extremo de la colisión no solo evaporará la superficie, fracturará las capas más profundas de la corteza marciana, exponiendo reservorios a los que nunca habíamos llegado. Y si Tri-Atlas transporta moléculas orgánicas, o, peor aún, biología sintética incorporada en sus penachos de gas,
la fusión de una evolución independiente de la Tierra con la biología marciana podría desencadenar una contaminación genética a escala planetaria. Algunos biólogos llaman a esto panspermia inversa. No vida expandiéndose desde Marte hacia la Tierra, sino vida sembrada deliberadamente en Marte. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Y si el objetivo nunca fue la destrucción? ¿Y si el objeto es en realidad un sistema de entrega y Marte un incubador? Cuando Tri-Atlas se acercó a su punto más próximo al planeta, el telescopio James Webb lo enfocó para una última observación ultraprofundizada. El resultado fue clasificado durante 48 horas antes de que se publicara una parte. Pero filtraciones internas contaban una historia mucho más sombría. Los instrumentos NIRSPEC y MIRI detectaron rastros de polímeros sintéticos, moléculas que recordaban a plásticos terrestres, y nanotubos de carbono mezclados con gases naturales. No son estructuras que se formen en el vacío ni por el simple calentamiento de un cometa. Son materiales artificiales. Los espectrógrafos del Webb también registraron anomalías isotópicas persistentes, sobre todo en el carbono y el hidrógeno, que no correspondían a ningún objeto conocido del sistema solar. En pocas palabras, Tri-Atlas contiene algo que no debería existir en el espacio. Y todo esto se dirige directamente hacia un planeta que aún podría albergar vida. Los datos del Webb fueron compartidos de manera privada con las principales agencias espaciales. Se convocaron grupos de trabajo de emergencia no porque pudiéramos detenerlo, sino porque nos quedaba poco tiempo para comprender qué era realmente. A medida que crecía el pánico, la NASA dio un paso sorprendente: silencio. Los comunicados de prensa habituales se interrumpieron. En los datos de telemetría de Perseverance y Tianwen-1 aparecieron vacíos. Las preguntas sobre posibles escenarios de impacto eran desviadas. Algo había cambiado. Y entonces, en una transmisión clasificada, que luego se filtró por un informante interno, apareció la frase «Protocolo de colisión iniciado». Nadie sabe con certeza qué significa, pero según fuentes internas, se enviaron desde estaciones terrestres una serie de señales cifradas a todo el equipo marciano aún operativo. Algo curioso, considerando que no existe ningún método conocido para desviar ni interceptar a Tri-Atlas. A menos que el objetivo de esas señales no fuera defender Marte, sino prepararlo. Si Tri-Atlas es un sistema inteligente, incluso semiautónomo, podría reaccionar a firmas energéticas, balizas orbitales o impulsos codificados. Y si la Tierra acaba de activar esos sistemas, es posible que lo único que hayamos hecho haya sido confirmar que estamos escuchando. Peor aún, quizá acabamos de confirmar que respondemos. Y cualquiera que sea la inteligencia detrás de este objeto, si es que existe, ahora sabe que estamos al tanto. Un equipo de criptógrafos del Instituto de Redes hizo lo que nadie había considerado. Tomaron la trayectoria actual, el tiempo de máximo acercamiento, la velocidad y los vectores gravitacionales, datos conocidos por cualquier astrónomo en la Tierra, y los tradujeron a código binario. Después aplicaron algoritmos estándar de compresión, los mismos que se usan en los mensajes de espacio profundo. El resultado no fue una secuencia aleatoria de datos. Era información estructurada y repetitiva. Contenía una serie de intervalos numéricos que correspondían a los números atómicos 6, 8, 14, 26, carbono, oxígeno, silicio, hierro, los bloques de construcción tanto de la vida como de las máquinas. Pero entre ellos había cuentas regresivas basadas en números primos e intervalos que se correspondían con protocolos recursivos de intercambio de mensajes. En pocas palabras, toda la trayectoria de vuelo de Tri-Atlas podría ser una señal en movimiento, un mensaje transmitido no por radio, sino a través del comportamiento, del tiempo, de la propia presencia. Eso significaría que no solo estamos observando una trayectoria hacia Marte, estamos siendo testigos de un evento comunicativo. Y la propia ventana de impacto forma parte del mensaje. Si golpea, es una frase. Si falla, es otra.
En cualquier caso, la respuesta ya está escrita en las estrellas. A medida que se estrechaba la trayectoria de impacto prevista, los planetólogos notaron una coincidencia escalofriante. La trayectoria actualizada de Tri-Atlas cruzaba un estrecho corredor que pasaba justo por encima de la llanura de Elysium, una región geológicamente joven de Marte, conocida por sus características superficiales inusualmente simétricas. Las imágenes satelitales mostraban cordilleras concéntricas, flujos en espiral y formaciones que recordaban inquietantemente a los patrones de Fibonacci. No eran nuevas, pero lo que atrajo la atención general fue que el vector exacto de descenso de Tri-Atlas coincidía con una depresión central, un cráter perfectamente circular de menos de 3,5 kilómetros de ancho, sin señales de origen por impacto, sin depósitos volcánicos. Y en el centro exacto de esa cuenca se encontraba una concentración de silicatos cristalinos con propiedades de refracción únicas, no encontradas en ningún otro lugar de Marte. Cuando reciben radiación solar, emiten breves pulsos de luz infrarroja a intervalos regulares. La mayoría lo había considerado una curiosidad geológica, pero ahora los científicos se preguntaban, ¿fue esa cuenca una simple rareza? ¿O un faro, un punto de encuentro? Y si es así, ¿quién fijó las coordenadas? Cuando el James Webb volvió a enfocarse en Tri-Atlas, desde un ángulo alternativo de observación se detectó una anomalía inesperada. Detrás del cuerpo principal del objeto, sin estar físicamente conectado a él, pero siguiendo a una distancia constante de 0,7 unidades astronómicas, se encontraba una sombra secundaria. No era un campo de escombros ni un penacho de gas. Era algo más oscuro. El radar no podía detectarlo. Los sensores infrarrojos no lograban calentarlo. Pero el análisis fotométrico mostró una caída abrupta de la luz, moviéndose en perfecto unísono con Tri-Atlas, como si estuviera atado por una fuerza invisible. Esa sombra mantenía la distancia exacta, sin verse afectada por la gravedad ni por la aceleración. Y al visualizarla en coordenadas polares, formaba una órbita perfecta. Algo seguía a Tri-Atlas, no acompañándolo, no empujándolo, sino reflejándolo. Las hipótesis estallaron. ¿Era un objeto secundario, un dron, un eco gravitacional o algo completamente diferente? ¿Un campo, una memoria, un protocolo? Por primera vez los investigadores empezaron a considerar la idea de que Tri-Atlas podría no ser el protagonista de este evento cósmico, sino simplemente el portador de algo más esquivo. Cuando todas las miradas estaban puestas en la fecha prevista de impacto, surgió un patrón aún más inquietante. Al trazar toda la trayectoria de Tri-Atlas y su máximo acercamiento al Sol, a la Tierra y a Marte, los científicos descubrieron que cada alineación coincidía con fechas de resonancia astronómica. Eran armonías orbitales clave, estudiadas desde hace tiempo por civilizaciones antiguas. 23 de septiembre, 5 de octubre, 11 de noviembre. Esas fechas coincidían no solo con equinoccios y tránsitos estacionales, sino también con raras sincronizaciones gravitacionales, que se repiten en ciclos de 54 años. De hecho, la última vez que los tres planetas interiores ocuparon posiciones orbitales similares fue durante el paso de un cometa en la época del evento de Tunguska, en 1908. Esta sincronía causó conmoción en la comunidad científica. ¿Cómo podía un objeto interestelar aleatorio llegar en momentos tan astronómicamente significativos? A menos que no fuera casualidad. A menos que estuviera calculando su tiempo, como si siguiera un reloj que no fue hecho por manos humanas. No era una coincidencia celestial, era un patrón. Y los patrones en el cosmos siempre son signo de un diseño. Un último descubrimiento llevó la conversación a un terreno que alguna vez fue tabú en la ciencia convencional: la conciencia en movimiento. Un equipo de neurocosmólogos de Princeton, que estudiaba patrones de sincronización neuronal en estados de meditación profunda, notó algo extraordinario. Cuando los sujetos fueron expuestos a las frecuencias de pulsación emitidas por la curva de brillo de Tri-Atlas,
especialmente los intervalos de 17 minutos en las expulsiones de gas. Su actividad cerebral se sincronizó no en un individuo, sino en varios a la vez. Y lo sorprendente, estaban en habitaciones diferentes, aislados y sin saber unos de otros. Esto no era solo resonancia, era un involucramiento neurológico. Como si la señal no fuese únicamente mecánica, sino también cognitiva. Y si puede influir en nosotros a millones de kilómetros de distancia, ¿qué dice eso sobre su origen? Es posible que Tri-Atlas no sea una roca ni una nave espacial, sino un pensamiento moviéndose a través del universo, como una semilla de conciencia. Un mensaje que no se lee, sino que se siente. Algo que se activa cuando lo escuchas. Algo que se vuelve parte de ti en el momento en que lo comprendes. Si esto es verdad, entonces la colisión con Marte, física o no, podría ser solo un síntoma. El verdadero acontecimiento quizá ya esté ocurriendo dentro de nosotros. Mientras crecía el miedo al posible impacto, un pequeño grupo de arqueoastrónomos comenzó a comparar la trayectoria de Tri-Atlas con mapas estelares antiguos, no solo de observatorios occidentales, sino también de pergaminos cosmológicos babilonios, mayas y tibetanos. Lo que encontraron era difícil de asimilar. En diferentes culturas aparecía un mismo motivo, conocido como la serpiente de fuego, que describía un cuerpo celeste descendiendo desde la oscuridad exterior, doblándose de forma antinatural cerca del Sol y apuntando hacia el dios rojo, Marte. Ese patrón se repetía en estelas talladas y hasta en pinturas rupestres. Todas representaban el mismo recorrido serpenteante. Pero un conjunto destacaba, la piedra calendárica Daing de Esti-Anaka, que mostraba 4 rayos divergentes desde Marte tras el paso de un cometa. Cuando se procesó mediante fotogrametría, esas líneas coincidieron con el esquema de dispersión de escombros previsto por el Webb en caso de un impacto en Marte. ¿Qué significaba esto? Que alguien, de algún modo, lo había previsto no en este siglo, sino miles de años atrás. Esto sugería que Tri-Atlas no solo atraviesa la historia, tal vez es la historia repitiéndose, y que Marte podría no ser el objetivo, sino el gatillo. Entonces ocurrió algo totalmente inesperado. El orbitador ExoMars Trace Gas, que había permanecido en silencio durante varios días para ahorrar energía, detectó un aumento repentino de isótopos de xenón en la atmósfera superior de Marte. Al principio los científicos pensaron que era radiación solar, pero la composición era completamente distinta. Esa sustancia no llegaba desde arriba, estaba ascendiendo desde abajo, concretamente desde profundas grietas en la región de Cerberus Fossae, una de las áreas geológicamente más inestables del planeta. La actividad sísmica aumentó de manera abrupta. La temperatura en las capas subterráneas se elevó 3 grados Kelvin. Y lo que dejó a la comunidad científica en un silencio atónito. Los magnetómetros registraron un débil pero estructurado pulso magnético que se repetía cada 17 minutos, el mismo intervalo que los penachos de gas de Tri-Atlas. La cuestión ya no era si el objeto impactaría. La pregunta era si Marte ya se estaba preparando. Como si al planeta no lo estuvieran amenazando, sino activando. Algo en su corteza, dormido durante milenios, acababa de empezar a despertar. Con cada hora que pasaba, la idea de una colisión se volvía menos un acontecimiento físico y más un acontecimiento temporal. El equipo del Webb notó que las oscilaciones de luz de Tri-Atlas ya no coincidían con la rotación de un cometa. En cambio, seguían una secuencia temporal recursiva y multinivel. 7 pulsos, una pausa, 3 pulsos, otra pausa, 5 pulsos, y así sucesivamente. Esos números no eran aleatorios. En un gráfico formaban una espiral basada en la serie de Fibonacci, la misma que suele asociarse con el crecimiento orgánico, la codificación de memoria e incluso la doble hélice del ADN humano. Matemáticos y criptógrafos trabajaron juntos para descifrarlo, y llegaron a una hipótesis inquietante. Tri-Atlas estaba transmitiendo tiempo, pero no en segundos o en horas,
sino en ciclos, en épocas. El objeto no solo estaba llegando, estaba sincronizándose. Y la cuenta regresiva, al parecer, no conducía al momento del impacto. Conducía al momento de resonancia, de convergencia de energía, de órbita y de conciencia. Y si esa cuenta regresiva llegaba a su fin, quizá no traería una explosión, sino un cambio. Un cambio en la percepción o tal vez incluso en la propia estructura de la realidad tal como la conocemos. En las últimas 72 horas previas al impacto previsto, se detectó una señal de baja frecuencia, infrasonora, inaudible para el oído humano, pero inconfundible en su forma de onda. No provenía del espacio. Ni siquiera se reflejaba en Marte. Nacía bajo el monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar. Esa zona, considerada durante mucho tiempo geológicamente muerta, de repente emitió una frecuencia armónica estructurada, registrada de manera independiente por los orbitadores de la ESA, la CNSA y la NASA. La señal no correspondía a ningún fenómeno natural conocido, pero al aislarla y visualizarla en un espectrograma, formaba una espiral. La imagen en espejo de la misma onda que había emitido Tri-Atlas durante su máximo acercamiento al Sol. La comunidad científica quedó en silencio. ¿Qué significa que un planeta responda a un objeto, incluso antes de que éste llegue? ¿El monte Olimpo solo refleja un eco? ¿O está comunicando? ¿Acaso Marte esperaba precisamente este momento? Y lo más importante, si Marte está despertando, ¿qué ocurrirá cuando finalmente abra los ojos? Cuando las últimas horas iban corriendo, un hallazgo curioso salió a la luz desde un viejo conjunto de datos. Una imagen térmica del orbitador Mars Odyssey, tomada casi 2 décadas atrás. Mostraba una débil firma de calor bajo la superficie de la llanura de Utopia, que en su momento se descartó como ruido de reflexión solar. Pero cuando la misma región fue escaneada nuevamente tras la aproximación de Tri-Atlas, el patrón térmico no solo reapareció, había crecido. Y ahora coincidía con la forma de un antiguo glifo tallado en las paredes de Barsoom IM. Un glifo apenas visible al ojo humano, que mostraba una espiral descendente chocando contra un círculo, y lo que parecía ser 2 esferas planetarias alineadas en el momento del contacto. Las implicaciones eran sobrecogedoras. Marte podría estar guardando memoria no solo de geología, sino de un pasado celeste codificado. ¿Qué pasa si Marte no es simplemente un planeta? ¿Y si es un dispositivo de grabación? ¿Y si Tri-Atlas es la llave para reproducirlo? Entonces ocurrió algo imposible. Las imágenes de alta resolución del Mars Express de la ESA registraron movimiento en los campos de arena al sur del laberinto de la noche. No era viento ni actividad de un rover. Algo estaba elevándose. Un patrón se formaba bajo la superficie. 2 óvalos concéntricos perfectos, expandiéndose hacia afuera como si hubieran sido tallados desde el subsuelo. En un lapso de 4 horas, las formas se alargaron y se desplazaron hasta conformar una figura inconfundible. Un ojo, inclinado exactamente a 23,5 grados. La inclinación del eje de la Tierra. El simbolismo era abrumador. Un ojo que nos observa, o un espejo que nos muestra a nosotros mismos. Los científicos buscaron explicaciones desesperadamente, pero no había ninguna. Marte acababa de parpadear. No metafórica ni poéticamente, sino física e intencionalmente. Algo bajo la superficie no solo era consciente, sino consciente de nosotros, de nuestra geometría, de nuestra orientación y, lo más inquietante, de nuestra señal. Como si todo este evento hubiera sido previsto e incluso solicitado, mucho antes de que nuestra especie existiera. En uno de los últimos mensajes antes de perder la señal, el telescopio espacial James Webb realizó un análisis espectral de la estela molecular dejada por Tri-Atlas. Entre los compuestos orgánicos volátiles y las cadenas de carbono, apareció algo que agitó a todos los laboratorios de astrobiología de la Tierra. Una secuencia repetitiva basada en ácidos nucleicos, inquietantemente similar al ARN. No era idéntico ni de origen terrestre,
pero estaba estructurado de manera inconfundible para la replicación. Una forma alienígena de información prebiótica, incrustada en el vapor que deriva por el espacio. Y cuando los científicos comenzaron a descifrarla, surgió una posibilidad perturbadora. No era solo biológica, era receptiva. Algunas partes de la cadena reflejaban de forma especular claves de cifrado humanas. Otras recordaban a intervalos musicales conocidos, como si la propia molécula hubiese sido diseñada para interactuar con la mente, para responder a la interpretación. No era polvo cometario pasivo, era un código vivo, creado no para sobrevivir en el espacio, sino para transmitirse a través de él. Vida no en forma de células, sino en forma de lenguaje. Cuando Triatlas entró en su arco final de trayectoria, la red astronómica global registró una última alineación. Marte, la Tierra y el Sol debían formar por un breve momento una línea recta perfecta, y Triatlas cruzaría ese eje justo en el instante en que pasara por el disco solar. Pero no era solo una coincidencia orbital. La proyección coincidía con antiguas construcciones megalíticas halladas en la Tierra: Stonehenge, Napta Playa, Teotihuacán. Todas apuntaban al mismo trígono de ángulos celestes. Durante milenios, los seres humanos, sin saberlo, habían levantado monumentos como preparación para esta misma configuración. Y ahora esa alineación iba a repetirse, pero no como mito, sino como mecanismo. Marte, el testigo rojo. La Tierra, el observador que despierta. El Sol, la fuente eterna. Y Triatlas, no un objeto, no una roca, sino la piedra angular, encajando en la cerradura de la memoria planetaria. La posición final no significaba destrucción, significaba culminación. Y en cuanto se alineara, algo cambiaría. No allá afuera, sino aquí dentro. Mirábamos al cielo y creíamos ver un cometa, una roca errante, un fragmento vagando desde algún rincón olvidado de la galaxia. Lo llamamos Triatlas. Seguimos sus cifras, trazamos su arco. Nos convencimos de que era casualidad, pero lo que mostró el telescopio James Webb no era casualidad. Era un ritual. Ese objeto no solo llegó, ejecutó, se alineó, respondió. Y mientras cruzaba el sistema solar, cada planeta que dejaba atrás empezaba a susurrar de vuelta: señales, pulsos, alineaciones, códigos. Marte no solo reaccionó, recordó, como si no fuera su primer encuentro, como si este momento estuviera escrito en los huesos del planeta, en el polvo de sus cráteres, en el mismo pulso de la gravedad. Y entonces, con una última maniobra, Triatlas tomó posición. No para destruir, sino para completar algo. Un patrón, una cuenta regresiva, una convergencia. Marte puede ser el escenario. Pero nosotros, en la Tierra, somos los espectadores. Y nunca debimos ser simples observadores pasivos. Siempre fuimos parte del diseño. Cada telescopio que construimos, cada señal que enviamos, cada teoría en la que reímos, todo fue escuchado. El golpe final quizá no sea físico. Quizá no deje un cráter. Pero ya comenzó a transformar lo que creíamos saber de Marte, de la vida, de nosotros mismos. Porque, al fin y al cabo, Triatlas no vino de Marte. Vino por nuestra atención. Y ahora que la tiene, debemos preguntarnos: ¿qué viene después? Suscríbete, porque esta historia está lejos de terminar. Activa las notificaciones, porque lo que vendrá no aparecerá en la televisión. Comparte este video con alguien que aún piense que estamos solos, y cuéntanos en los comentarios: ¿crees que Triatlas es una casualidad o una invitación? Porque tal vez Marte no vaya a recibir el impacto. Tal vez el golpe sea para nosotros. El golpe de la verdad.